Bendiciones a todos que nos escuchan a través del medio virtual y queremos compartir con ustedes unos momentos de análisis y reflexión en cuanto a lo que representa la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros y cómo poderlo atesorar. Pues fíjese, vamos a estar hablando con relación a mostrar fe en tiempos difíciles. Mostrar la fe en tiempos difíciles es una de las etapas no muy aceptadas por nosotros, pero es necesaria para el madurar como personas, madurar en un estado de dependencia hacia Dios y sobre todo pedirle al Señor a manera de la práctica diaria con las Sagradas Escrituras, cómo nosotros podemos ir viendo las adversidades de la vida como una herramienta para ir moldeando nuestro carácter. Es por eso que vamos a trabajar en la carta del apóstol Santiago, presentando algunos versículos bíblicos dentro de la carta para ver cómo el apóstol Santiago, que es el hermano de Jesús, que su nombre es Jacobo, pero es el nombre que se le asigna para nosotros poderlo entender ya en nuestro idioma, ya que en el griego se le llamaba Jacobo. Pero el punto aquí no está en quien escribe, sino lo que Dios inspira para que nosotros podamos entender cuán importante es nosotros demostrar nuestra fidelidad ante las circunstancias al Dios que nosotros proclamamos. Un ejemplo de aplicación es la historia de Ravecki, que era un lanzador de los Gigantes de San Francisco, más o menos entre la década de los 80 y 90, en la cual fue un lanzador que lanzaba con su brazo izquierdo y fue diagnosticado con cáncer. Y fue una etapa bien difícil porque luego de haber extirpado el tumor, con el tiempo volvió a restablecerse con el equipo y una vez restablecido logró en su primer debut una victoria contundente. Pero 5 días después de haber alcanzado esa victoria en este retorno luego de esa situación tan difícil, tuvo lo que se llama un momento bien difícil, porque haciendo su lanzamiento número 65, su hueso de su brazo izquierdo, prácticamente lo que se conoce más bien como el humero, ¿no? Se le partió, causándole un dolor inexplicable, en la cual prácticamente su carrera finalizó en ese día. Y eso prácticamente trajo mucho problema porque él se llegó a preguntar en esos momentos de esa situación que había ocurrido. Y cuando fueron a hacer análisis médicos encontraron que el cáncer ya había retornado e incluso ya estaba alcanzando su hombro, por lo que los médicos decidieron entonces amputar todo el brazo, incluyendo el hombro. Prácticamente ellos le indicaron que ya no podría volver a lanzar y que su carrera en el campo de béisbol de las ligas mayores ya había concluido. Y esto tiene que haber sido una situación bien difícil para este joven de aquel tiempo, en la cual posiblemente estaba en una de sus etapas cúspides y experimenta esta situación inesperada que entonces
causó que su carrera tomara otro rumbo. Esta situación sirvió para entonces Dravecky poder analizar qué voy a hacer luego de una experiencia no deseada. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Y se puede notar prácticamente, y por lo menos presentamos algunas fotos de cómo este hombre pudo, en medio de la circunstancia, seguir funcionando. Actualmente, si la información que tenemos actual indica, se ha convertido en un agente motivador para jóvenes, personas adultas que con situaciones limitadas no deben detener sus vidas, sino más bien deben continuar luchando, porque la vida tiene propósito. Y esto fue algo interesante porque ha hecho que muchas personas que tenían capacidades se hayan podido levantar y puedan ver las circunstancias como una oportunidad de crecimiento en sus vidas. En otras palabras, la situación, aunque no fue recibida con alegría, porque ninguna situación difícil se recibe con alegría, pero sí se puede ver en medio de la dificultad esperanza. Y sobre todo esperanza si descansamos en las promesas que Dios ha dejado a los suyos. Definitivamente una situación bien difícil para David Dravecky. Pero fíjese, el apóstol Pablo, o mejor dicho, el apóstol Santiago, que es el que estamos utilizando en esta ocasión, hace una declaración que tenemos que verla dentro de lo que se llama la óptica bíblica. Porque a veces no podemos tomar el versículo a la ligera, sino que tenemos que ver qué es lo que él quiso señalar mientras hizo tal declaración. Cuando dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas. Definitivamente nadie se siente contento el experimentar un momento difícil. Ahora, ¿qué quiso decir cuando utilizó el término gozo? Las pruebas en la vida constituyen ser un motivo de esperanza para los que descansan en Dios, aunque éstas no sean favorables en el momento en la cual se está pasando. Y es por eso que cuando Santiago hace esta declaración, hace entender a la comunidad de fe que éstas constituyen ser una herramienta para el crecimiento y desarrollo de aquellos que han confiado en Cristo, y que éstas se han de convertir en el laboratorio del Espíritu Santo para ir formando y moldeando nuestro carácter. Por lo tanto, gozo aquí no tiene que ver nada con alegría. Gozo tiene que ver más bien con la experiencia que se vive, pero a la misma vez esperanzado, porque ya Dios ha garantizado que en medio de la circunstancia ha de estar presente. Por lo tanto, los momentos difíciles en la vida de un cristiano constituyen ser la oportunidad también de la persona del Espíritu Santo para ir removiendo aquellas áreas de nuestra personalidad, de nuestra conducta, para que vayamos alcanzando la mente de Cristo. ¿Qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras? Fíjese, en los versículos 1 y 4 de Santiago, él presenta diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión. Y después dice, salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense que interesante, porque después que Santiago
hace una breve introducción presentándose como apóstol de Jesucristo, él rápidamente va al grano del asunto. Llamó a sus lectores y también los lectores actuales que venimos siendo nosotros para enfrentar las diversidades o las pruebas con esperanza. Es por eso que ser un cristiano esperanzado no es una postura de carácter opcional. De hecho, tener por sumo gozo en la declaración de Santiago constituye ser un imperativo, una orden que proviene no de Santiago, sino del mismo Espíritu Santo, en la cual constituye ser la garantía, porque todo aquel que asume este imperativo, Dios le ha garantizado que la adversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento. Es por eso que la tendencia natural de muchos de nosotros es responder a las circunstancias con temor, y es una reacción muy humana y natural. También la ira, también lo que llamamos la ansiedad, porque comenzamos a preocuparnos qué es lo que ha de ocurrir en este momento tan difícil. Ahora, tener esperanza en estos momentos difíciles, dolorosos, constituyen ser la reacción que Dios quiere que los creyentes apliquemos. Escuche bien, apliquemos, porque por lo regular, lo natural en nosotros, en nuestra conducta caída, es temor, es ira, es ansiedad, y a veces perdemos nuestro rumbo. Ahora, otras veces vamos a ver cómo en el documento de Santiago, aproximadamente como algunas 13 ocasiones, se refiere a sus destinatarios con la expresión mis hermanos. Una declaración importantísima porque les hace también entender que él mismo también es partícipe de los momentos difíciles y que él también es un colaborador juntamente con ellos en Cristo. Y es importante recordar esto al considerar este imperativo o mandamiento que tiene una carencia de ser inusual. ¿Por qué? Porque nadie en su sentido cabal se puede sentir gozoso, porque ahí el gozo no está refiriéndose a un estado de alegría, porque no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la esperanza en que Dios en medio de la circunstancia nos ayudará para nosotros crecer. Nosotros siempre utilizamos la expresión Dios siempre está en control, y eso es cierto. Dios siempre está en control. Los que estamos en descontrol somos nosotros. Por lo tanto, en el momento adverso solicitamos entonces a Dios mediante la persona del Espíritu Santo que puede impartir su reposo para que nosotros podamos tener en medio de las circunstancias esa tranquilidad, armonía y sintonía de vida, porque tenemos la certidumbre de que ese momento de dificultad tiene lo que se llama fecha de inicio como también fecha de expiración, en la cual luego de haber pasado ese momento difícil vamos a ver con el transcurso del tiempo que esta constituye ser una herramienta que ha venido a formar nuestro carácter, personalidad, para ir alcanzando la estatura de Cristo. Es por eso que la expresión diversas pruebas abarca lo que se llaman desafíos compartidos por todos aquellos que enfrentan las pruebas. Y déjeme decirle, si usted hace comparación en aquellos que han abrazado la fe en Cristo con aquellos que viven dirigiendo sus problemas con su propia capacidad,
usted y yo nos vamos a dar cuenta de que hay una reacción diametralmente opuesta, porque nosotros ya tenemos la guía a través de la escritura donde nos indica el imperativo gozaos, que es un fruto, no es una emoción, sino una característica que acompaña a todo creyente. Podemos preguntarnos cuáles son algunas de las pruebas que nosotros estamos experimentando en nuestro tiempo actual. Pues fíjese, nosotros tenemos nuestras luchas personales, tenemos lo que se llama, lo que se indica como una crisis de fe para muchos, otros una situación ya sea de carácter matrimonial, ya sea de carácter de padres a hijos, hijos a padres, situaciones con personas que no son de la familia directa, pero también hay situaciones como las que influyen en la sociedad donde nosotros vivimos, como lo que está ocurriendo en esta sociedad posmoderna, como la ideología de género, como ahora el posmodernismo ha querido dar énfasis más a lo relativo que a lo que es absoluto. Y estas situaciones de forma indirecta las ignoramos, pero no nos damos cuenta que juegan un papel en la cual influyen en la vida de los seres humanos. En cuanto a los problemas personales, crisis de fe, situaciones entre padres a hijos, hijos contra padres, situaciones en nuestras relaciones interpersonales, todas estas son consideradas como desafíos en la vida, pero también son vistas como pruebas en la cual van a sacar de nosotros lo peor, pero el Espíritu Santo va a producir en nosotros lo necesario para madurar. Fíjese lo que menciona Santiago en los versículos 5 al 8, en la cual nos trae a nosotros para que podamos analizar. Cuando dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y después dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Interesante la declaración de Santiago en este momento tan importante, porque fíjese, cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y ahí el término tiene que ver con esa prudencia, con esa capacidad de poder ser ecuánime en el momento difícil. Habla diciendo, pídala a Dios. Y aquí pedir tiene que ver con una acción de confianza plena porque indica luego que Él ha de otorgarla de manera abundante, sin ningún tipo de limitación. Significa que el creyente que desea alcanzar la estatura de Cristo, esta va a ser manifiesta en proceder de conducta y en personalidad. Y cuando dice sabiduría es porque toma la palabra de Dios y está en disposición de aplicarla. Y esta va a manifestar su fruto efectivo en los momentos adversos, porque son estos momentos los que han de reflejar la obra crística que hay en nuestras vidas. Entonces, si usted se da cuenta, en el versículo 6 empieza con una conjunción adversativa, pero, y acuérdese que una conjunción adversativa neutraliza lo que antecede para darle validez a lo que sucede. Y cuando dice pero, dice pida con fe. Y aquí fe no se refiere
a creer. Pida con la certidumbre de la relación que usted tiene con Dios a través de la persona del Espíritu Santo. La palabra que se utiliza en el griego es el término pistis, porque pistis tiene que ver con relación íntima. Significa entonces que cuando hay una relación íntima no debe haber espacio a la duda, no debe haber espacio a doble línea de pensamiento, porque ya la relación que hay con Dios podemos encontrar algo interesante. Nosotros somos personas que podemos manifestar cierto grado de ambivalencia, pero en Dios no hay mudanzas, en Dios no hay variación. Dios es de un carácter íntegro y Dios es uno en la cual no cabildea en términos cuando hay lo que se llama un pensamiento doble. ¿Por qué? Porque se refiere en aquellos que descansan diciendo en Dios, pero también descansan en sus propias capacidades. No, es un descanso total. Por lo tanto, la garantía que Dios otorga es: yo estoy en toda la disposición, dice el Señor, en otorgar esa sabiduría en aquellos que se consideran incapaces. Y como reconocen su incapacidad, a través de la persona del Espíritu Santo, yo he de otorgar la capacitación para que puedan enfrentarse en el medio de su circunstancia. Por lo tanto, no pueden ser como las olas del mar, donde vienen y van, que se refiere más bien a una línea doble de pensamiento cuando habla de duda, porque duda viene de dos, viene de un estado de inseguridad. Y fíjese aquí que es que la relación, no de la parte divina, sino de la parte nuestra, tiene sus defectos cuando se rompe ese vínculo relacional. Por lo tanto, el pero dice que la única forma que no recibimos la sabiduría de Dios es cuando nosotros queremos inyectar nuestros conceptos sobre los que Dios ha establecido. Por lo tanto, Dios entonces no ha de cabildear para manifestar su gloria en nosotros. Por lo tanto, cuando somos así, vamos a manifestar en un momento dado de la adversidad nuestro grado de ambivalencia. En Cristo, mediante sus promesas, cuando indica: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, es una declaración de que aquellos que han depositado la confianza en Él han de recibir la prudencia, la capacidad y la ecuanimidad para poder mantenerse firmes en medio de la circunstancia, y van a ver cómo Dios toma un defecto en medio de la circunstancia y lo transforma en virtud. Por eso es importante que entendamos que nuestra relación es exclusiva, es única con Cristo. Entonces dice el versículo 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque Dios es íntegro consigo mismo. Por lo tanto, nosotros crecemos en vida de confianza cuando tenemos una conexión relacional con Cristo. Entonces hace énfasis diciendo que el hombre de doble ánimo, y aquí entiéndase, hombre se está refiriendo a individuo, tanto mujer, tanto como a hombre, dice de doble ánimo, de doble línea de pensamiento. No se está refiriendo a conceptos de estados anímicos per se, sino a pensamientos que corren y claudican en nuestras mentes y en la cual pueden llevarnos a nosotros a ser semejantes a la ola del mar, que entonces a veces damos un paso hacia adelante, dos pasos hacia atrás, a veces entonces nos sentimos seguros y a veces nos sentimos inseguros.
Entonces Dios dice, en mí doy estabilidad emocional, doy sentido de rumbo. Por lo tanto, cuando ustedes tienen doble ánimo, refiriéndose a nosotros, va a haber un estado de inconsistencia en todo nuestro proceder. Por eso es que utiliza el término caminos. Surge una pregunta. ¿Cuáles son algunas o algunos de los beneficios en que podemos nosotros, y entiéndase beneficios espirituales, que podemos nosotros recibir al experimentar los momentos de dificultad o prueba o desafío, como usted lo identifica? Pues fíjese, Dios se encargará de dar un fortalecimiento en la fe, porque hemos decidido descansar en sus promesas. Segundo, una mayor dependencia de Él a través de la persona del Espíritu Santo. Y también podemos ver que podemos alcanzar una mayor sumisión a lo que Él ha indicado en su palabra para aprender a ser más obedientes, porque nos hemos dado cuenta que cuando aprendemos a ubicarnos en la ruta de la palabra del Señor, todo obra con propósito de beneficio para nuestra vida y de bendición para aquellos que ven nuestra forma de vida. Ahora, otra pregunta. ¿Qué obstáculos enfrentamos para buscar la sabiduría de Dios durante una situación, durante un desafío, durante una prueba? Pues fíjese, uno de los aspectos que mencionamos anteriormente constituye ser la duda, porque es parte integral en nosotros en nuestro estado caído. Por lo tanto, el ejercitarnos en nuestra vida de relación con Dios tiene la capacidad de disipar la duda, pero también la falta de confianza. Por lo tanto, quiere decir que la relación con Dios se ve afectada cuando nosotros permitimos que la circunstancia nos domine y nosotros, a través de la palabra, Dios nos invita a que podamos tener el control sobre la circunstancia. Sin eso, olvidar de que vamos a sufrir, de que vamos a llorar, pero de que toda esta manifestación emocional es parte del proceso del sufrimiento que ha de traer una bendición de crecimiento en la cual vamos a ir alcanzando la estatura de Cristo y vamos a convertirnos en herramientas para la gloria de su nombre. Otro aspecto también que podemos ver como obstáculo es la ansiedad y la depresión. ¿Sabe que la ansiedad nos hace prácticamente en hacer que nosotros estemos más preocupados por aquellas cosas que todavía no han ocurrido? Entiéndase, el futuro. Y la depresión es cuando comenzamos nosotros a caminar en el pasado. Por eso es que se dice que el ser humano camina en tres tiempos. Y de esos tres tiempos, uno simplemente es el tiempo real, que es el presente. Tanto el tiempo pasado como el tiempo futuro son tiempos imaginarios, tiempos donde usted y yo no tenemos control. Por lo tanto, caminar en depresión es poner nuestros ojos en el pasado. Caminar en ansiedad es poner nuestros ojos en el futuro. Y fíjese, una de las cosas que la palabra nos enseña a través de la vida de los apóstoles es aprender a vivir cada momento en el presente, siendo proactivos, pero no preocupados, sino ocupados. Y esa es la gran diferencia. Ahora, vamos a ver qué es lo que la Biblia también nos indica en la lectura de los versículos 9 al 12, cuando dice: hermano, el que es humilde, de humilde condición, gloríese en la exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y después dice: bienaventurado
el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense, el apóstol Santiago ordenó al hermano que es humilde condición. Y aquí humilde condición se está refiriendo a una condición socioeconómica, al pobre. Entonces dice, el creyente que es pobre, gloríese en esa pobreza. Ahora, ¿de quién tiene que presumir o alegrarse los pobres? Pues fíjese, usted va a ver más adelante que el Señor mismo en el capítulo 2, versículo 5, dice que esa pobreza es un recordatorio constante de esa dependencia de Dios, proporcionándole oportunidades incesantes para ejercitar su fe. Por eso es que también dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Se da cuenta? O sea, Dios no deja cabos sueltos. Entonces, déjeme decirle, hablando de la riqueza no es un pecado. El problema es cuando nosotros tomamos la riqueza y la convertimos en nuestra prioridad y entramos en ello como el punto focal. Y eso ya es entrando en el terreno idolátrico. Ahora, las riquezas también pueden ser un desafío, pueden ser una prueba. Es por eso que Santiago no instruyó al hermano rico para que se jactase de su riqueza. En cambio, debe jactarse en su humillación. En otras palabras, la riqueza tiene muchas ventajas externas. Pero también, por ejemplo, es probable que los que tienen mucho dinero nunca tengan que preocuparse por las necesidades básicas de la vida. Sin embargo, pueden seguir teniendo otras necesidades que el dinero no puede satisfacer. Y pueden haberles creado problemas que antes no tenían. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, las riquezas, como la pobreza, son contingentes. ¿Qué me refiero? Son de carácter temporero. Y aquel que tenga una de las dos dentro del marco socioeconómico debe darle gracias a Dios. Ahora bien, es importante ver que nosotros tenemos que hacer una diferencia de lo que es contingente. Porque fíjese, él selecciona aquí en el versículo, y digo selecciona Santiago porque dice que van a pasar como la flor de la hierba, haciendo una comparación que cuando el sol le da fuertemente con el calor, se marchitan y se mueren. Un ejemplo de lo que es temporero, de lo que es contingente. Entonces, esa apariencia hermosa de voluptancia, de todo ese glamour, simplemente es de carácter temporero. Ahora, y no lo estamos diciendo en un sentido de que ser rico es malo, fíjese. Los ricos cometen uno de los grandes errores es que piensan que sus mayores recursos son lo que se llaman sus mayores posesiones. Y esas posesiones, como señalamos, son contingentes, son temporales. En el mejor de los casos, aunque la riqueza financiera, la persona sobreviva a la próxima recesión económica, nadie puede garantizar que la riqueza pueda dar salud. Las riquezas no otorgan salvación. Tiene que haber riqueza espiritual y esa solamente se adquiere en Jesucristo. Por eso los ricos pueden y deben presumir de su humildad. La razón última, por tanto, el pobre como el rico creyente celebre no se encuentra, escuche bien, en estas características socioeconómicas, sino en la venidera, en una vida eterna con Cristo. En este mundo, las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Y esa fe permanece con nosotros cuando nosotros vivamos con Cristo en la eternidad. Ahora, ¿cómo cambia la visión de la eternidad en nuestra forma de responder a la prueba? Porque ahora hemos visto a través de la Escritura de que las pruebas también son
contingentes y que las mismas tienen como propósito madurar nuestra fe. La pregunta que surge, ¿cómo viviremos la verdad de que Dios utiliza las pruebas para madurar nuestra fe? Déjenme decirle, uno de los aspectos de aplicación en la vida de nosotros los cristianos está en esta disciplina espiritual que es la oración. En la oración nosotros le declaramos de manera transparente al Señor nuestra incapacidad. Hacemos confesión de nuestra dependencia y también una declaración de que estamos dispuestos constantemente a someternos a Él. Es por eso que la situación que estemos enfrentando, Él sabe claramente qué es lo que sucede en nuestro pensar, en nuestro proceder, y por lo tanto Él está dispuesto en la persona del Espíritu Santo moldear nuestro carácter para que nosotros podamos ver ese momento de adversidad como un laboratorio de crecimiento para nuestra vida. Es por eso que podemos decir, como decía el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Él está cercano a través de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros y ha garantizado darnos victoria en los momentos adversos. Y es por eso que mediante el ejercicio y la disciplina de la oración y las promesas que Él ha dejado en su palabra para aquellos que en Él confía, Él dice, pide ayuda porque yo estoy en toda la disposición para otorgar la sabiduría que necesitas, dártela en abundancia para que la manifiestes en momentos de desafío. Y es por eso que podemos decir que cuando nosotros abrazamos esa relación con Cristo mediante la persona del Espíritu Santo, vamos a ver cómo nosotros vamos a poder crecer de la misma manera que Cristo pudo vencer en la cruz en el momento de su aflicción, llevando nuestras cargas, y en el tiempo contemporáneo, en la experiencia que utilizamos de David Dravecky, que aunque tuvo la experiencia de estar en las ligas mayores y tuvo una experiencia desafiante en la cual el cáncer pudo con él llevando la amputación de su brazo izquierdo, terminando con su carrera deportiva, él no decayó, sino que se levantó en medio de la circunstancia y dándole gracias a Dios por lo que él hizo en su vida, y ahora se ha convertido en una herramienta para ayudar a otros a que vean las circunstancias como proceso de crecimiento y desarrollo para su vida, porque esa es la forma en que Dios toma las circunstancias y las transforma para beneficio vuestro. Esperamos que este tiempo de qué es lo que nos dice la Biblia sea de ayuda y bendición a cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.